Se ve. Y ahí ya se está grabando. Perfecto. Bueno, Así que entonces, bueno, yo quedo a la espera y me avisas cualquier cosita. cualquier cosa yo le Dale. mando un WhatsApp, ¿sí? Cualquier inconveniente, avísame nomás. No hay Sí, sí, problema. yo le aviso. Listo, muchas Dale. gracias. Gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, profe. Chau, chau. Bueno, chicos, entonces continuamos nosotros ahora con corteza adrenal. Cualquier cosa, si no se me escucha, si se corta o lo que sea, me avisan. No sé si tienen mi número, me mandan un WhatsApp, por ahí no veo los mensajitos acá como estoy compartiendo la pantalla, o me hacen sonar cualquier cosa, ¿sí? Porque a veces no me doy cuenta yo, ¿sí? Sí, sí, profe. ¿Está? Perfecto, entonces. Corteza adrenal. Entonces vamos a hablar un poco de las glándulas suprarrenales, donde la ubicación anatómica va a depender de las especies, sí, pero en general es en la parte craneal del riñón, ¿sí? El polo craneal del riñón. Las glándulas adrenales van a estar formados por dos partes, si bien son distintas entre ellas, pero actúan en conjunto. Por un lado va a estar una externa, que es la corteza, ¿sí? Y por otro lado una interna, que es la médula, ¿sí? De la que hoy vamos a hablar van a ser solamente de la corteza adrenal. La médula es otro capítulo aparte, ¿sí? A su vez, esta corteza, que es la parte más externa, va a estar dividida. Acá en esta imagen es un corte histológico, no se nota muy bien, pero más adelante igual lo vamos a ir viendo. A su vez, entonces, esta corteza va a estar o consta de tres zonas o de tres capas de células diferentes, que son la zona glomerular, una zona fascicular y una reticular, ¿sí? En general, todo lo que es la corteza va a secretar hormonas corticosteroides, que ya lo vamos a ir viendo, de acuerdo a cada zona lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero sí hay que saber entonces que las glándulas adrenales se dividen en una corteza y una médula, ¿sí? De la que vamos a hablar ahora, de la corteza, ¿sí? ¿Cuál es el origen? El origen de la médula está relacionada funcionalmente con el sistema nervioso simpático. Y en la médula se van a secretar otras hormonas, que son la adrenalina y noradrenalina, que se va a ver en otro capítulo. En cambio, la externa, que es la más voluminosa, que es la corteza suprarrenal, es la que secreta los corticosteroides y tiene un origen mesodérmico. Y como le decía, estas dos partes de las glándulas tienen diferente origen, tienen una estructura diferente y acciones diferentes, pero una igual función, que es la de intervenir en la adaptación del individuo al medio que lo rodea. Profesora, Sí, 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 decime. la diapositiva se ve chiquitito, se ve. Dale, ahí. A ver. Ahí, mejor. No, A ver, ¿y por qué es? A ver. Lo voy a volver a presentar, ¿saben? ¿Cómo lo ven ahí? ahí está bien, profe. ¿Se ve ahí? ¿Está mejor? Sí, sí. Dale. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, entonces lo que es las glándulas suprarrenales o adrenales, suprarrenales más que nada por su lugar anatómico, se le dice así, entonces va a estar conformado por una corteza y una médula. Sí que tienen origen embriológicos diferentes, de una estructura y acción también diferente, pero una igual función, que es la de intervenir en la adaptación del individuo al medio ambiente que lo rodea. Bueno, acá otra vez es otra imagen. Ay, espera, sin querer se me... porque si no yo no veo. Ahí ven mejor. Acá está una imagen del
riñón. En la parte craneal está las glándulas, en este caso la glándula suprarrenal. A su vez la glándula va a estar rodeada por una cápsula que le cubre, y después sí está la corteza, que es la parte más ancha, y lo del medio es la médula, ¿sí? Entonces, a su vez, esa corteza va a estar dividida en tres zonas, como veníamos viendo: la zona glomerular, una fascicular y una reticular. Ahora, cada zona va a estar compuesta por diferentes células, ¿sí? Que tienen diferentes funciones. Entonces tenemos que en la zona glomerular se van a secretar, que es la más externa y delgada, se van a secretar mineralocorticoides, donde su principal producto va a ser la aldosterona, ¿sí? Acá estamos. Ahí sí se ve, me voy marcando último acá con... Acá, ¿sí? Los mineralocorticoides son esteroides con importante efecto sobre el equilibrio del sodio y el potasio, ¿sí? Después tenemos la zona fascicular, acá esta parte, ¿sí? Que es la zona media, que es la más ancha, y secreta glucocorticoides, donde el principal glucocorticoides es el cortisol. También secreta otras, como por ejemplo la cortisona. Pero el principal es el cortisol, en este caso el que nos interesa, ¿sí? También los glucocorticoides son esteroides que influyen en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿sí? Esas son sus otras funciones. Mientras que la aldosterona, que es un mineralocorticoide, tiene función en el equilibrio del sodio y el potasio, o sea, función en los minerales, los glucocorticoides influyen en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, ¿sí? Y después tenemos la otra zona, que es la interna, que es la zona reticular, que es un 10% nada más, perdón, dentro del 90%, el 10% es de la médula, para que vean la comparación nomás entre una y otra. La zona reticular secreta lo que son los andrógenos y algunos glucocorticoides, ¿sí? Pero entonces secreta hormonas sexuales, que también son esteroides formados sobre todo por andrógenos débiles, y que favorecen al desarrollo de los caracteres secundarios, caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Acá el otro 10% que ocuparía la médula, en la médula lo que va a secretar son otras hormonas que son adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Pero eso, olvídense. Por ahora vamos con la corteza. Que les quede claro, ¿sí? Que la corteza a su vez va a estar dividida por tres zonas: glomerular, fascicular y reticular, ¿sí? La zona glomerular va a secretar mineralocorticoides, ¿sí? Del cual el más importante, la aldosterona. La fascicular va a secretar glucocorticoides, ¿sí? El más importante es el cortisol, ¿sí? Y en la zona reticular, andrógenos débiles, ¿sí? Encargados de presentar los caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Ahí vamos a ir viendo. ¿Cómo es el mecanismo de acción de las hormonas adrenales, de todas estas hormonas? Son todas hormonas esteroides, o sea que es el mismo mecanismo de lo que fuimos viendo ya en la clase anterior que le dio el doctor. Todas derivan del colesterol. ¿Se acuerdan en la clasificación de las hormonas? De las hormonas en general se clasificaban en tres partes, por decirlo. ¿Se acuerdan? Las hormonas proteicas, proteínas y péptidos, tenía las hormonas esteroides y los derivados de aminoácido y tirosina. En este caso, estas hormonas son todas esteroides, ¿sí? O sea, que todas derivan del colesterol. En este caso estamos hablando del suprarrenal, que es el cortisol y la aldosterona. Estas estas células almacenan poca cantidad de hormonas, como es las características de las esteroides. No actúan por segundo mensajeros, promueven en el núcleo la síntesis de ARN mensajero, en los ribosomas, que estimulan la síntesis de proteínas específicas, principalmente enzimas responsables de la respuesta celular, ¿sí? Acá lo que pasa es normalmente las células productoras de esteroides, una vez que fueron estimuladas, movilizan rápidamente una gran cantidad de ésteres de colesterol, están depositadas en vacuolas citoplasmáticas, ¿sí? Para proceder a la síntesis, para que luego puedan sintetizar los esteroides hormonales.
Una vez que estos aparecen en el citoplasma, no se acumulan, sino que las hormonas atraviesan la membrana celular y pasan al líquido extracelular. Y gran parte del colesterol, que es más acá dentro de la síntesis también que veíamos, que gran parte del colesterol que utilizan las células productoras de esteroides procede del plasma. Pero también pueden haber síntesis de novo, acá, como dice acá, novo, del colesterol, pero a partir del acetato, ¿sí? Por eso decíamos que acá que son lipófilos, así que atraviesan la membrana, no hay reserva hormonal, ¿sí? Como le venía diciendo recién, rápidamente los utilizan. Acá nada más que es un ejemplo, un cuadrito para que ustedes vean más o menos cómo es la biosíntesis. Todas, cualquiera de las tres zonas, entonces como son todas, son esteroides, se van a formar a partir del colesterol, ¿sí? Entonces, de acuerdo a través de la desmolasa, que es la que actúa acá, se transforma en pregnenolona. ¿Sí? Y cualquier cosa me avisan si no se ven bien, si se corta lo que sea, porque acá ya se está viniendo el tiempo feo, entonces por ahí se corta o algo, me avisan, ¿sí? Me mantienen al tanto. Entonces, las hormonas corticosuprarrenales se van a sintetizar a partir del colesterol. La mayor parte del colesterol que contiene las células córticas suprarrenales proceden, como lo dijimos ya, del que circula en sangre, ¿sí? Pero también puede ser que hay síntesis de novo del colesterol que es a partir del acetato, ¿sí? Pero la mayor parte de que circula en sangre. Luego, ¿qué pasa? Es esterificada en forma de gotitas lipoideas. Luego se separa la cadena lateral del colesterol para formar pregnenolona, ¿sí? Por acción de la enzima desmolasa. Entonces, el colesterol actúa la enzima y se transforma en pregnenolona. En las tres zonas, si le achico un poquitito, se puede ver que en las tres zonas de la corteza suprarrenal, este primer paso de la biosíntesis de los esteroides estimulados por los factores que controlan los principales productos hormonales, que es la aldosterona y el cortisol. Conversión de colesterol en pregnenolona y todos los siguientes pasos, digamos, de la síntesis de las hormonas, de las hormonas suprarrenales, se van a producir en el retículo endoplasmático y en las mitocondrias, ¿sí? El transporte, es el transporte de las hormonas de la corteza, ¿sí? Estas hormonas van a circular en la sangre, pero unidas a proteínas del plasma. Entonces, el caso, por ejemplo, del cortisol, un 75% del cortisol está unido a una proteína del plasma que es la transportina. Esta transportina es una alfa-glucoproteína que se sintetiza en el hígado. Y debido a este elevado porcentaje de unión, digamos, entre el cortisol y la transportina, la vida del cortisol en el plasma es de 90 minutos. Lo mismo también se puede unir con albúmina o con alguna otra, ¿sí? Un poco menos. La aldosterona se une menos que el cortisol, por eso su vida media es menos, también es de 15 minutos. Tiene un 25% de unión con la transportina, ¿sí? En cuanto a la inactivación de las hormonas se van a metabolizar en el hígado, el cortisol y la aldosterona se convierten en diferentes compuestos en el hígado. Y esto luego se van a conjugar con el ácido glucurónico. Estos ya conjugados que van a estar inactivos no están unidos a las proteínas plasmáticas, sino que van a estar libremente disueltos en el plasma. Por eso es que se transforma, mejor dicho, en compuestos hidrosolubles. Y una vez que pasan que pasaron a la circulación, se van a excretar por orina, ¿sí? Entonces, el transporte van a estar, en el plasma van a estar unidos a proteínas, a la transportina o una albúmina, ¿sí? En mayor o menor medida. Acá tenemos la siguiente, la excreción, lo mismo.
en los diferentes, cómo se van excretan cada uno, ya sea por el hígado a través de la bili, la parte renal a través de la orina. Y la aldosterona se transforma en tetrahidroaldosterona glucurónico, la cortisona se elimina unida al grupo sulfato, el cortisol como cortisona en el hígado, y así. Como en un momento dijimos que cada zona iba secretando sus diferentes productos, ¿sí? Entonces vamos ahora a los glucocorticoides. El principal producto de los el cortisol va a ser el principal producto de los glucocorticoides, digamos, que se secretan en la corteza. El 95 al 95% de la actividad glucocorticoidea desarrollada por las hormonas suprarrenales pueden atribuirse al cortisol y a la hidrocortisona en el caso del equino, cerdos y caninos. Y un 5% se debe a la corticosterona en roedores y aves, ¿sí? Los rumiantes en ambos por igual. El origen de los glucocorticoides se originaba en la región o la zona fascicular de la corteza adrenal, que es sería la del medio. Tenemos la zona glomerular, la fascicular y la reticular. En este caso es la fascicular, que es la del medio. ¿Cuál es el estímulo de su liberación? Va a estar influido por el estrés, ¿sí? Que eso implica agentes químicos, condiciones ambientales, el miedo, la ansiedad, el dolor, todos esos factores del estrés hace que se liberen los glucocorticoides, o el cortisol en este caso. Y es acorde también al ritmo circadiano. ¿Qué significa eso? La secreción de cortisol va a ser máxima en la mañana, por eso es que aumenta en la mañana, y va a ser una mínima por la tarde-noche. A eso se refiere, ¿sí? Las funciones de los glucocorticoides vamos a tratar de ir viendo de a poco, porque son varios, tienen muchas funciones, ¿sí? Pero para que más o menos le vaya quedando claro, ¿sí? El cortisol, que es el glucocorticoide, el principal, tiene amplios efectos en el metabolismo, ¿sí? Y podemos decir que lo que hace es, tiende a aumentar aumentar la concentración sanguínea de la glucosa. De dos maneras. Por un lado, el cortisol aumenta la formación de glucosa en el hígado al estimular la neoglucogénesis, ¿sí? Acá, ¿qué pasa? Las proteínas que se movilizan en los tejidos periféricos se convierten en glucosa y en glucógeno en el hígado, ¿sí? A su vez, el cortisol, al mantener las reservas de glucógeno, permite que otras hormonas glucolíticos, como ser la epinefrina y el glucagón, movilicen también glucosa siempre que se necesite, como por ejemplo el intervalo entre comidas, ¿sí? Y la otra manera sería disminuye la utilización de la glucosa en los tejidos periféricos. El cortisol tiene un efecto antiinsulínico también, en tejido como es los músculos, el tejido muscular y en el tejido adiposo. Y aumenta la captación y utilización de glucosa para obtener energía. Otra de las funciones también, aparte de participar o tener efecto en el metabolismo, aumentando la glucosa sanguínea a través de la neoglucogénesis o movilizando también la glucosa en el tejido muscular y adiposo, es estimulador también de la formación de los glóbulos rojos en la eritropoyesis y los glóbulos blancos en la leucopoyesis, ¿sí? Aumentándolos. También regula la respuesta inflamatoria, regula las reacciones inflamatorias en los tejidos, por ejemplo, los traumatismos, infecciones, o por agentes extraños, por varios mecanismos, ¿sí? Estabilizando las membranas, estabilización de membranas lisosomas. Eso lo que hace es disminuye la liberación de enzimas proteolíticos por las células lesionadas, inhibe la formación de la fosfolipasa. Acá lo que pasa es, como hay una disminución, la síntesis del ácido araquidónico, que es el precursor de los leucotrienos, prostaglandinas, tromboxano, todo lo que participa en la reacción de la inflamación local,
Entonces ahí lo que pasa es una dilatación de los capilares y ahí migran, pues migran los leucocitos hacia la zona de la lesión tisular, donde está la lesión. También impide la liberación de histamina, interleuquinas, lo que hace que disminuya la fiebre, inhibición de los fibroblastos. También facilitadora en la producción del ácido clorhídrico, del pepsinógeno gástrico. Inhibidora de la barrera, inhibidora también de la barrera mucosa gástrica. Anabólicas también función sobre el riñón, sobre el hígado, pulmón. Participa también en la parte de las reacciones anafilácticas, en la alergia, o sea, lo que hace es frena la reacción de antígeno-anticuerpo. Frena la reacción, no que se unan, digamos. Esto más o menos son todas las funciones que va teniendo los glucocorticoides, y son varias, pero como dijo también el doctor hoy, para las otras hormonas son muchas hormonas, entonces por ahí se les complica, pero de cada una tienen que ir sabiendo esas funciones principales para que las puedan entender, ¿sí? Siguen las funciones de los glucos. Al nivel del riñón, aumenta el flujo sanguíneo, de glándulas mamarias, activa los mecanismos sintéticos, regula la acción lactógena de prolactina, que esa es la hormona de esas glándulas, que después ya se va a ver, por su acción sobre los genes relacionados con la síntesis de proteína de la leche. También actúa a nivel del sistema óseo, a nivel del parto, a nivel de la corteza fetal, porque hace que madure los pulmones. Entonces tiene varias funciones en todos los órganos, o por lo menos en casi todos los órganos, ¿sí? Ahora pasamos a los mineralocorticoides. Reciben este nombre porque afectan sobre todo a los electrolitos, o sea, a los minerales, del compartimiento extracelular, especialmente el sodio y el potasio, ¿sí? Donde acá su principal producto va a ser la aldosterona. Se va a secretar de la zona glomerular de la corteza adrenal, que es la parte más externa, digamos, la parte más delgada que veíamos hoy. Su sitio de acción va a ser principalmente en los riñones, a nivel, esto que CD y demás significa túbulo contorneado distales, ahí donde va a actuar en esa parte de los riñones. También actúa a nivel del tubo gastrointestinal, aumentando la reabsorción del sodio en el colon y favorece la excreción de potasio por las heces. Entonces también la aldosterona lo que va a hacer es alterar el transporte de los electrolitos en órganos distintos a los riñones, como en el tubo gastrointestinal, y también a nivel de las glándulas sudoríparas y salivales, que tienen la misma función que hace como la misma función que tiene a nivel del tubo gastrointestinal, ¿sí? Regulando lo que es el sodio y el potasio. ¿Cuáles son los estímulos de liberación para estos mineralocorticoides? Primero, que la regulación de la secreción de la aldosterona va a estar regulada por la angiotensina 2, que está íntimamente unida a la regulación del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial. En situaciones de hipovolemia e hipotensión, acá disminuye el flujo sanguíneo renal, digamos, se activa un sistema, que es el sistema renina-angiotensina. Y entonces, ¿qué pasa? Los niveles plasmáticos elevados de angiotensina 2 estimulan la secreción de aldosterona. Una vez que se consigue normalizar el volumen de los líquidos corporales y los valores de la presión arterial, desaparece el estímulo para la activación del sistema renina-angiotensina, y la secreción de aldosterona desciende a sus valores normales, ¿sí? Esto sería acá. También el estrés estimula su liberación. La ACTH es la adenocorticotrofina, que es la que va a estimular a esta zona. Y los niveles elevados de esta adenocorticotrofina en plasma, como los que suceden con el estrés, estimulan la liberación de la aldosterona, de este mineralocorticoide. Entonces esos son los factores que estimulan la liberación de la aldosterona por parte de la zona glomerular de la corteza. La angiotensina, o el sistema renina-angiotensina 2, disminuyendo el flujo sanguíneo, en respuesta a eso. El estrés, la adenocorticotrofina.
las funciones de los mineralocorticoides. Aparte de la aldosterona, también tenemos el desoxi-11-desoxicortisol y la desoxicorticosterona, que esto representan un porcentaje mucho menor de la actividad mineral, ¿sí? La principal acá es la aldosterona. Posee un papel en el balance electrolítico y en la síntesis de las proteínas. Acá, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos un riñón normal, bueno, acá el cuadrito, digamos. ¿Qué pasa? Que estos efectos se producen después de unirse la aldosterona a los receptores intracelulares y la consiguiente síntesis de ciertas proteínas. Como proteínas tenemos a la ATPasa de sodio y potasio en la membrana vasolateral, y después tenemos las proteínas de los canales de sodio y potasio que están en la membrana apical, ¿sí? Como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Aumenta la actividad de la ATPasa de sodio y potasio, y el sodio sale de la célula, de las células tubulares, y pasa a la sangre, donde se intercambia con el potasio. Acá sale de la célula, pasa a la sangre y se intercambia con el potasio. Luego, el potasio pasa por difusión a la orina tubular. A medida que el sodio se reabsorbe por acción de la aldosterona, aumenta la secreción tubular de hidrógeno y potasio. Como la síntesis proteica es necesaria para mediar los efectos de aldosterona, sobre todo en el túbulo, digamos, existe un lapso de al menos 60 minutos entre la exposición de la aldosterona y la aparición de sus efectos. Esto más o menos entonces están las funciones. Un papel en el balance electrolítico, aumentando la reabsorción de sodio y excreción de potasio en los túbulos contorneados distales, esto en los riñones, que veíamos al principio, aumentando la presión arterial con la resorción hídrica y del sodio, y en la síntesis de proteínas. Y después tenemos la última zona, que era la zona reticular, donde se secretan los andrógenos, esteroides androgénicos, ¿sí? Que tienen mínimos efectos sobre las funciones reproductivas, ¿sí? Tienen efectos androgénicos débiles, así se dice. Acá podemos encontrar la dehidroepiandrosterona, estrógenos, progesterona y la hidroxiandrostenediona, ¿sí? Tienen papel en la expresión de los caracteres sexuales. La concentración normal de estas hormonas en plasma tiene escaso efecto en realidad sobre los caracteres sexuales secundarios. Y acá también es estimulada por la adrenocorticotrofina. ¿Qué es esta? ¿Sí? La adrenocorticotrofina estimula la producción de los glucocorticoides y andrógenos, o sea, va a actuar a nivel de la zona fascicular y la reticular de la corteza. Se mantiene el tamaño. Se va a sintetizar en la hipófisis anterior, es una hormona de una sola cadena de 39 aminoácidos, y se secreta también, para que se secrete esta hormona, va a estar estimulado por un factor liberador hipotalámico que va a estar en hipotálamo, ¿sí? Ese factor va a estimular a la hipófisis anterior para que secrete adenocorticotrofina, y esta vaya y actúa a nivel de la zona fascicular o reticular, y que cada uno secrete sus hormonas. Obedece un patrón de secreción episódica, o sea, por pulsos secretorios. Tiene un ritmo participa en el ritmo circadiano, relación sueño-vigilia, como veníamos diciendo hoy, que la secreción de cortisol es máxima al comienzo de la mañana y mínimo al final de la tarde. Porque existe un ritmo diurno o circadiano de la secreción de la CTH, o sea, de la adenocorticotrofina, como consecuencia de los cambios en la frecuencia y duración de la descarga de la CRF, que es el factor liberador hipotalámico. Está mediada por el AMP cíclico como segundo mensajero.
y cuando su función regula y controla la secreción de los glucocorticoides, estimula la producción de andrógenos, y tiene una acción permisiva en la liberación de aldosterona que vimos hoy también. Entonces acá tenemos, bueno, la regulación en general del sistema nervioso. Entonces acá vamos a tener, del hipotálamo va a salir la hormona liberadora, era la CRF, factor liberador hipotalámico. Es un factor liberador hipotalámico. La ACTH, que es la adenocorticotrofina, estimula la secreción del cortisol. La secreción del cortisol está bajo el control del eje hipotálamo-hipofisiario, constituido por la hormona liberadora de corticotropina y la adenocorticotropina, ¿sí? Por esta y por esta. Por eso va a estar controlado por el eje hipotálamo-hipofisiario, ¿sí? La liberación de la adenocorticotropina, o sea, de esta, depende del factor liberador, de la CRH. ¿Sí? Así son varios nombres, pero después ya se van a ir haciendo amigos con todo esto. Tienen que ir haciéndose sus ayudas a memoria con cada hormona y cómo se las... para nombrarlas después, para que no se le haga tan complicado a ustedes. Una vez que se vierte la ACTH, o sea, la adenocorticotrofina, a la sangre, esta hormona ejerce una acción rápida sobre las dos zonas, digamos, de la corteza. Especialmente sobre la zona fascicular, en la que aumenta la secreción del cortisol, ¿sí? Es así como actúa esto, cómo se regula. Entonces la liberación del cortisol va a estar entonces dado o regulado por el eje hipotálamo-hipofisiario, ¿sí? Y acá tenemos un cuadrito que ya vimos hoy. Decíamos que todas estas hormonas se excretan a partir del colesterol, según cada zona, por supuesto, ¿no? En este caso, al aumentar el cortisol, esta acción de la adenocorticotrofina se consigue incrementando la conversión del colesterol en pregnenolona, ¿se acuerdan? En presencia de la desmolasa. Y acá es donde actúa la adenocorticotrofina, que es la que estimula a cierta zona. En este caso sería la zona fascicular y a la reticular. ¿Por qué? Porque acá en la zona glomerular, la que actúa para que se transforme la corticosterona en aldosterona, que es el principal producto de esta zona, es la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, cuando veíamos hoy que en las tres zonas que teníamos, zona glomerular, zona fascicular y reticular, la zona glomerular, el principal producto es la aldosterona y va a estar regulado por la angiotensina 2 y el potasio también. Y la zona fascicular y la reticular va a estar controlado por la adenocorticotrofina. Bueno, acá la regulación de la secreción de las hormonas corticales. Bueno, el aldosterona produce retroalimentación. ¿Cuáles son los reguladores de la aldosterona? Y ya vimos hoy acá que la angiotensina también el aumento del potasio. Esos dos son los que regulan la aldosterona en la zona glomerular, ¿sí? El aumento del potasio y el ahí estamos. No sé, chicos, si tienen alguna preguntita. ¿Les quedó más o menos claro? Es fundamental, ya le digo, que les quede claro el tema de las tres zonas. A ver, principio. Para que no se confundan, porque entiendo que son muchos nombres, y más que hoy que fue bastante largo y con muchos nombres raros. Entonces que sepa que la suprarrenal está dividida en dos partes, en una corteza y una médula. A su vez esta corteza está conformada por células que son diferentes, entonces que tienen una zona glomerular, que va a secretar los mineralocorticoides, que su principal producto va a ser la aldosterona.
y que este va a estar regulado por el sistema de renina-angiotensina, por el aumento del potasio. Donde tenemos la zona fascicular y la reticular, que está regulada por la adenocorticotrofina, ¿sí? Donde la zona fascicular van a ser los glucorticoides, y después tenemos en la reticular que son los andrógenos débiles, ¿sí? Y después tener en claro, sí, las funciones de cada uno. ¿Sí? Pero que todas, la función en general de todos, intervenir en la adaptación del individuo al medio ambiente que lo rodea, ¿sí? Bueno, chicos, estamos hasta acá. Hoy tuvieron dosis de hormonas, de nombres. A ver. Bueno, profe, estamos. Están bien. Cualquier cosa, ya saben, bueno, aparte del grupo, por ahí si nos animan a escribir en el grupo, me escriben a mí o al doctor, están mis números ahí. Cualquier consulta, escriban. Y siempre les voy a repetir esto, agarren y lean, no se quedan solamente con esta explicación, ya sea mía o el doctor, de que por ahí escuchan, digamos, los videos. Agarren el libro y hagan sus apuntes y escriban, porque se les va a hacer más fácil para estudiar después, ya para el final, más allá de los parcialitos que tengamos, ¿no? Para el final, sobre todo. ¿Sí? Bueno, profe, estamos. ¿Ah? Gracias. Bueno, chicos, que estén bien. Nos vemos entonces. Nos vemos.